Vamos a empezar, por lo tanto, si os parece bien, a ir comentando lo que es estas notas clínicas, esquemas que vamos a presentar. El primer esquema que ustedes ven está hecha esta exposición de forma de que sea un poco interactiva, o sea, que las figuras nos obliguen a pensar y nos obliguen a reaccionar lo que estamos diciendo y lo que no decimos. O sea, que hagamos un trabajo de síntesis intercambiable entre vosotras y vosotros. Yo siempre digo primero las mujeres, ya lo sabéis de otras charlas que hemos dado, porque son las más afectadas. Y además porque las mujeres al poder. Por lo tanto... ¡Muchas gracias! Y por lo tanto, las castellanas leonesas, que son puras mujeres, que toman los ejemplos de Santa Teresa de Jesús como gran luchadora y de otras santas que pronto igualmente subirán en los altares. Bien, pues, animémonos. A ver, así, fíjate bien, esta figura es muy representativa, ¿verdad? No se me nota, pero padezco fibromialgia. O sea, ustedes la ven y dicen, caray, si está haciendo aquí una maniobra de yoga o un jiu-jitsu, casi me da igual. Pero, en cambio, fíjate cuántos puntos de dolor tiene. No son los 18 puntos, los 22 puntos. Llega en un momento en que el dolor fibromiálgico se extiende por toda la parte del cuerpo en zonas más sensibles y zonas menos sensibles. Recordemos ya los célebres 18 pum, pam, pim, pum, pero que además a veces pueden ser 22, pero cualquiera de vosotras, y perdonadlo chicos, pero os ya veo incorporados igualmente, cada vez que diga vosotras, vosotros, adelante. Pues bien, cualquiera de vosotras ha experimentado muchas veces que dice, es que me duele todo. Es esto lo que quiere decir. ¿Veis lo que vamos a intentar hacer, este intercambio de conocimientos? Esto es gracias al contenido, gracias, iba a decir, a la preparación, esta técnica de mi hijo Pablo Eduardo, ¿verdad? Que se dedica a la informática o es ya actual, ya licenciado en informática. Vamos a ver el contenido. ¿Qué veremos? Fechas importantes, perfil del paciente, la historia clínica y el tratamiento, constelación patológica, valoración según el manual de actuaciones para médicos del IMSS y futuro del enfermo fibromiálgico y nuevas terapias. Es muy divertido porque vamos pasando y, por ejemplo, aquí volvemos a repetir el contenido, pero vamos a hablar del contenido en lo que señalamos en rojo. O sea, contenido aquí, fechas importantes. Además, ¿qué veis? Veis un reloj, pero en vez de marcar las horas del tiempo, marca los años importantes para el perfil fibromiálgico. Marca los años por la primera vez que fue descrita la fibromialgia, prácticamente en el 75, marca a su vez en el 90, cuando los marcan, nos señalan los 18 puntos, los puntos Tischer, los puntos dolorosos, los puntos que nos indican el diagnóstico según el College de Reumatología, y entonces el americano, y a partir de entonces se sigue. Nos enfrentamos ya en el 92, que ya está reconocida por la OMS, en el 94, que nos la reconoce también las enfermedades crónicas y del dolor, y nos vamos ya al 2005, importante porque se ha descubierto el gen de qué causa la fibromialgia. En este 2005 nos pasamos al 2007, también muy importante, porque ya se hace
memorándum del ADN. Ya tenemos recogidas cerca de, me estaban diciendo, 12.000 o 16.000 valoraciones del ADN. El compañero no ha podido asistir hoy aquí, pero estamos en contacto con él porque vamos a incluir un capítulo, bueno, en un libro próximo que dentro de 3 o 4 meses sale, sobre todo en relación esta del ADN que estamos citando como fecha. Finalmente, en el 2011 tenemos que aparece la guía, y esto, fijaros bien, esto es muy importante. Aparece el protocolo de actuaciones para médicos del INS en relación a la fibromialgia, al síndrome de fatiga crónica y a la sensibilidad química. ¿Sabéis lo que representa esto? Representa que ya no vamos a ir a pedir una incapacidad o discapacidad, sino que esta incapacidad o discapacidad ya tendrá que venir enseñada, vamos a decirlo así, o sea, proyectada, digámosle como queráis, por los informes médicos correspondientes. Ya en el último párrafo o en las últimas hablaremos porque hay una cosa que es muy interesante. Es un protocolo, ya lo anticipo, que está muy bien hecho, y que dicen muchas cosas que vosotras ya las habéis oído, sobre todo las que han asistido en algunas de mis charlas. Bien, finalmente, en el 2012, ya sabéis que es importante en el 2012, por favor, doña Juncal. ¿Qué será importante? No doña Juncal, sino la guía que, como se ha citado muy bien, se ya había iniciado anteriormente con la presidenta anterior de la Confederación de Fibromialgias de Castilla y León. Vamos a ver estas fechas importantes aquí, ya las ponemos, pero ya las hemos dicho. Ahora hablamos del contenido. Y en el contenido pasamos ya al segundo punto. Perfil del paciente fibromiálgico. Fijaros en un momento. Vemos aquella primera mujer que hemos visto con aquellos puntos de dolor. Vemos que después estos dolores ya se sitúan en puntos. Fijaros esta cara. Es una cara que indica preocupación, que indica dolor, que indica asco casi, ¿verdad? O sea, decir, esto no puede ser, no me aguanto. Vamos a ver cómo encontramos este perfil y qué es el perfil fibromiálgico de la enferma o del enfermo fibromiálgico. Esto siempre a la cola. Primero, las mujeres. Mujer en el 95% de los casos, en una edad de 35 a 50 años. Alteraciones hormonales con trastornos o en la regla, premenstruales o en la menopausia. Cuadro de dolor de más de 3 a 6 meses. Dolores generalizados con puntos o zonas de mayor intensidad que corresponden a los puntos gatillo. No vamos a repetir aquí el muñequito, los 18 puntos, los 22, por suerte o desgracia, os lo sabéis de memoria. Alteración del sueño, mal dormir, sueño no reparador. Es la paciente que te viene y cuando le haces la pregunta, ¿y usted se levanta más cansada de lo que se ha acostado? Ay, sí, doctor, ¿cómo lo sabe? Esta es la frase. Pero esta es la realidad, la brutal realidad. ¿Por qué? La enferma fibromiálgica no tiene un sueño reparador. ¿Por qué? Porque el dolor le impide coger el sueño. Si se despierta por el dolor o por un movimiento, es muy difícil volverlo a reencontrar. O sea, Morfeo se le va por un lado y por el otro. Y nos quedamos sin dormir. Se levanta cansada, etcétera, etcétera. Después, cuando se levanta a veces, pues hace su esfuerzo.
Es la paciente que te dice, me levanto, doctor, haciendo un esfuerzo, pero y además otro esfuerzo más característico es que estoy como engomada, ¿verdad? Me noto pues como engomada. Esto es fácil, pensar como uno está cuando debe estar engomado, ¿verdad? Y después empiezo más o menos, yo ya me empiezo a encontrar cansada, y este cansancio, ¿cuándo se me acentúa? A la tarde, después de la digestión. Veremos que puede tener cierta relación, cierto de las comidas, cierto relacionada, o bien con la sobrecarga física que ha representado todas aquellas horas de que ha tenido que dar cara a su trabajo o a su convivencia con los familiares o con sus preocupaciones de ama de casa. Cambio de carácter, cuadro de ansiedad y depresión, con algunas alteraciones cognitivas. Te dice, mire, he perdido, o si no te lo dice, insiste. Y usted, como recuerda bien las cosas, hombre, ahora que lo dice, mire, el otro día iba por la calle y veo a una amiga, muy amiga, y no recordaba el nombre. O sea, y hay estas fases, estas mini amnesias, podríamos decir, que puede presentar en un proceso ya más adelantado. El cambio de carácter, de ansiedad, de depresión, muchas veces lo aprecia más la pareja o las personas que conviven juntas. O sea, que sin querer te dicen, oye, es que estás muy nerviosa. No se atreven a decir nada más, ¿verdad? Pero piensan, oye, no le puedo preguntarle nada, porque cada vez que le digo cómo te encuentras, me dice, calla, ¿cómo quieres que me encuentre? A ver, la tercera pregunta o la segunda ya es la respuesta. Calla, hombre, si tú tuvieses lo que a mí me duele. Esto es natural, son las expresiones humanas de nuestra mente, de nuestro espíritu que lo dicen, ¿verdad? Y que hay que comprenderlas. Por esto hay que saber convivir. No hay que vivir, hay que convivir. Y esto es difícil. Esto es difícil tanto para el paciente como para los que conviven con él cuando se llega. Tiene una característica muy importante la enferma fibromialgica. Tiene necesidad de ayudar a los demás. O sea, ¿en qué sentido? Cuando ella ayuda, o sea, cuando ella se cree imprescindible en alguna cosa, en la que sea, siente un momento de felicidad interior. Se siente recompensada para cuando llega a casa, echa un trapito ya sucio, o no sucio, pero quiero decir, os lo podéis imaginar, cansada, dolorosa, que la rodilla, que la cadera, que el hombro, los hombros, estos hombros que nos llevan de cabeza, ¿verdad? Pues sí, pero al mismo tiempo con una satisfacción interior. ¿Por qué? Porque ha podido ayudar a quien sea, a una amiga suya, a enseñarle lo que era la fibromialgia, a otra paciente con fibromialgia, a poderle consultar y a poderle darle ánimos para que cambiase e intentase también mejorar. Después, en este perfil, encontraremos unas exploraciones complementarias, y esto también es interesante, tanto de laboratorio como de radiología, que son negativas para la fibromialgia, pero que siempre son importantes porque aclaran o demuestran o sirven para diagnosticar las otras patologías que son concomitantes a la fibromialgia. Ya veremos en su momento, pues ya lo decimos, el síndrome fibromiálgico, vamos a decir esencial, puro, es un 2 o un 3%. Todos los pacientes fibromiálgicos tienen otras enfermedades. Lo que sucede es que les han puesto la etiqueta de fibromialgia y cuando va a ver al especialista que sea, oye, que me duele mucho el brazo, que tengo unas rampas, ¡pah!
Esto es la fibromialgia. Oye, aquí el riñón que no me acaba de funcionar, que veo la orina un poco espesa. Esto es la fibromialgia. Óigame, cuidado, es que la columna que me levanto, aquí, no puedo. Me recuerda cuando estaba embarazada, por ejemplo, ¿verdad? Esto es la fibromialgia. Bien, pues esto es lo que hay que ir a buscar y como veremos ya en las próximas notas, de ir buscando lo que nos interesa. Y aquí nos encontramos para ir a buscar esto que estábamos diciendo. ¿Veis? La historia clínica y el tratamiento. ¿Veis? Una enferma, en qué posición está y que está con esta cara de dolor, de tristeza. No es un dolor agudo, es algo que viene de dentro. Es una facies especial. Bien, vamos a ver la historia clínica y el tratamiento. Muy pocas cosas, pero sí que es necesario. La historia clínica de un paciente fibromiálgico tiene que pasar por los siguientes apartados. Que la haga quien la haga. Primero, por la anamnesis. Tiene que ser completa, dedicarla y sin reloj. Segundo, la exploración clínica. También tiene que ser completa. Es aquello, oiga, si vengo porque nada más me duele el cuerpo y usted me está aquí mirando las articulaciones, me está usted aquí haciendo hacer una serie de piruetas, de agacharme, levantarme, etc. No, hay que hacer una exploración completa. Y lo veremos después cuando hablaremos del protocolo. Veréis que ya empiezan a comprobar que es necesario hacerla. Habrá que solicitar pruebas e informes de los diferentes especialistas, como se ha citado muy bien aquí por doña Juncal. La consulta nunca tiene que ser unipersonal, tendrá después que convertirse en pluri, o sea, de los diferentes especialistas que considere el paciente, el médico que lo haga, si le hace falta, el del propio reumatólogo, el del propio neurólogo, el del propio traumatólogo, me da igual, el de quien sea, pero hay que hacerlo. Con esto haremos ya una orientación diagnóstica y pondremos un tratamiento. Pero fijaros bien, y esto sí que hay que recordarlo, y hay que hacerle recordar a nuestros compañeros médicos. Debe ser holística. ¿Qué significa holística? Holística significa en total. ¿Qué significa en total cuando hablamos de un enfermo? Pues lo primero que tenemos que conocer es que este enfermo, que puedo ser yo, me pongo el primero, o uno de vosotras, tiene tres partes que habrá que estudiar, que habrá que explorar, que habrá que habrá que valorar. ¿Cuáles son? El cuerpo, ya con las exploraciones, el dolor. La mente, hablando a ver qué tipo de cuadro depresivo pueda tener, marcando un pequeño test que nos pueda servir de ayuda, o otros test que ya los veríamos, o los veremos, o los comentaremos. Y después, sobre todo, el espíritu. ¿Qué nos referimos al espíritu? No nos referimos a la personalidad, nos referimos a aquel ego nuestro interno, muy adentro, que podríamos llamar que era el alma, o que es el espíritu que nosotros sentimos. Y que tenemos necesidad, mucha necesidad, de recibir un apoyo de esta clase. Más que un apoyo psiquiátrico, tiene que ser un apoyo que podríamos decir espiritual, de comprensión, de amor de la otra parte, que nos haga entender, que nos haga sentir y que nos haga sobre todo valorar. Y que si no podemos a eliminar el dolor, que nos enseñe a invertir este dolor en algo positivo, para nosotros o bien para aquellos que nos están rodeando. Bien, tenemos ya el tratamiento. Tiene que ser multidisciplinar,
estamos de acuerdo. Todo el mundo lo dice. Pero además se olvidan de una cosa, que tiene que ser multidisciplinar e individualizado. ¿Qué significa individualizado? Recuerden, las que ya me han escuchado otras veces, que no hay enfermedades, pero lo importante son enfermos. O sea, todos sabemos que si una gripe, por ejemplo, dura 8 días, pues hay pacientes que en 3 días se les soluciona y otros que estás en 3 semanas. Con esto quiero decir que no podemos hacer un tratamiento multidisciplinar, venga, a todos, tirar de recetas. No, no. Habrán unos medicamentos que tendrán y que podrán ser útiles a un paciente y otros que podrán ser útiles a otro paciente. Pero para lograr esto, ¿qué es lo que nos es necesario? Se deben realizar, lo primero de todo, controles periódicos. Controles periódicos significa al menos el primer mes, cada mes, durante medio año, y después ya podemos brindarnos cada 3 meses o cada 4. Pero además hay otra cosa que es el quid de la cuestión, que es el paciente tiene que conocer su enfermedad y la evolución de la misma. Para ello se tienen que seguir unas hojas de consulta que las vamos a ver cómo las podemos hacer. Pero no podemos marcar el mismo tratamiento a todos los fibromiálgicos. Cada uno tiene que tener su tratamiento especial. Pero para que esto nos dé su fruto, el paciente tiene que ser consciente de lo que le va bien y de lo que le va mal. Bien, con esto podemos hacer que nosotros acostumbramos a hacer una hoja de consulta en la que es normal al principio, fecha, paciente, número de historia clínica, y fijaros bien, ponemos los 3 tratamientos que le hemos marcado. Tratamiento médico, farmacológico, etc. El tratamiento rehabilitador que está realizando o que se indica, y el tratamiento psicológico que está haciendo. Entonces se les entrega en esta hoja, con este principio, y escalas analógicas visuales para el dolor, para el estado de ánimo y para actividades de la vida diaria. Estas las hemos modificado del TIC, pero que nos sirven. Escalas del dolor, marcas de una escala del 0 al 10. Escala de estado anímico, también del 0 al 10. Y escala de la dificultad en las actividades personales de ocio laborales, marcas del 0 al 10. Los 3 primeros días que nos han puesto un tratamiento, pues marcamos nosotros del primer día. Oye, tengo una escala del dolor, pues mira, me duele 4. El estado anímico, oye, estoy muy bajada, pongo un 6. Y después la dificultad, a veces esta rodilla me falla, a veces, no me puedo agachar de la columna, pues también tengo un 5 o un 6. Entonces, veremos qué sucede cuando el paciente cada 3 días está marcando esto, pues vemos si ha aumentado o ha disminuido. Y para ello tenemos una pequeña guía que se les pone al final de esta hoja de consulta. Si la suma de puntos es menor de 15, la afectación es leve. Si es entre 15 y 25, la afectación es moderada. Y si es superior a 25, la afectación es importante. Entonces, el paciente, la primera semana, se lo mira cada 3 días. Entonces, según esta valoración, él mismo, si ve que le está perjudicando el tratamiento, no le ha hecho nada, llama al médico correspondiente o a la enfermera y le dice, oiga, el tratamiento no me funciona. Si ve que más o menos se mantiene igual, pues vamos a esperar ya a próxima semana. Y entonces nada más se da una valoración un día a la semana. Durante 3 semanas, o sea que todo ello nos equivale el primer mes de consulta, para lo cual de entrada le entregaremos 5 hojitas cestas para que
puede ir marcando y señalando. Ventaja de esto, ya lo podéis comprender, que no es aquello de que te señalen una receta y que lo único que haces es receta de crónicos y vas cada 15 días a renovarlo cada mes y te van dando lo mismo, ¿verdad? Y al cabo de un año, o de 6 meses, o de 8, dices, oye, pero yo estoy tomando esto y a mí esto no me hace nada. Pero como la consulta del médico no la vas a tener hasta al cabo de otros 6 meses, pues ¿qué haces? Bueno, por poco que me hagan, continúo tomando mis pastillitas. Me están fastidiando el estómago, pero ya me dan un protector gástrico, etc. Esto yo creo que hay que lograr que se termine, ¿eh? Y que realmente se hagan estos controles. Son fáciles de hacer, son fáciles, ¿eh? O sea que no es difícil, es ganas de hacerlo. Bien, ¿ahora tenía esto o no? Bien, ya nos vamos entendiendo. O sea, vais viendo qué cosas son más importantes y las cosas que hay que hacer. Ahora vamos a hablar otro concepto importante, que es la constelación patológica. Como veis, aquí tenemos un señor que tiene lesiones diferentes. Lesiones en el cráneo, lesiones en los hombros, lesiones en la columna, lesiones en las rodillas, etc. Vamos a ver. Entonces esto es lo que nosotros hemos llamado constelación patológica. El epicentro de la misma es la fibromialgia. Entonces, dentro de nuestras estadísticas, las del centro, hemos encontrado lo siguiente. Casi en todas ellas hay alteraciones distímicas, en el 95%. Yo recuerdo que hace años, al principio, yo decía, señores, no se puede considerar una fibromialgia sin una distimia. O la distimia se tiene antes y después la fibromialgia es consecuente a la distimia, o la distimia nos referimos a las alteraciones mentales, ¿verdad? Crisis de ansiedad, etc. O bien la distimia se me presenta ya en la marcha, o sea, cuando ya tengo el dolor. O bien se presenta después, consecuente a. Me da igual, pero tenemos este. El otro déficit funcional es los déficits funcionales articulares. Quieras o no, la fibromialgia, diréis, hombre, si no afecta a las articulaciones, estamos de acuerdo, pero las contracturas musculares, el dolor muscular que después nos va a hacer su contractura, sí que nos dificulta a realizar las maniobras muchas veces correctas. Es lo que nos dará aquella exploración general que tenemos que hacer, ¿verdad? La osteoporosis, pacientes de más de 40 años con unos déficits menstruales, seguro que van a hacer una osteopenia al menos, una osteoporosis. Vamos a preguntarlo. Ya no digamos el otro cuadro de la patología digestiva. La paciente fibromiálgica, hay un 40% y mucho más. Tienen una patología digestiva. Parece ser que la fibromialgia afecta un centro que le llaman el cerebro del abdomen, el cerebro intestinal, cuyas acciones o ramificaciones afectan al término del estómago, cuando sale ya, y va a unirse al duodeno, o sea, más o menos un dolorcito a esta parte. Otras veces afecta el dolor en todo el resto, y hinchándose un poquito más a la izquierda, y otras veces ya el dolor de tipo cólico, o sea, las célebres alteraciones de diarreas, constipación, o sea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, etc. Alteraciones en el ritmo de la deposición. Y las radiculopatías, cosa que es un capítulo muy interesante para después poder valorar mejor la capacidad o la incapacidad o la discapacidad de la paciente fibromialgia. La constelación patológica, ¿por qué es importante? Es muy importante en el momento actual, porque la importancia de las enfermedades en pacientes con fibromialgia nos ayuda a valorar su pronóstico.
Digo todo esto, irlo recordando, porque después nos va a servir para poder valorar. Los síndromes patológicos reactivan el proceso fibromiálgico, transformándolo en un cuadro de dolor crónico persistente. Si alguna de vosotras habéis tenido, por ejemplo, fibromialgia y después ha aparecido un cuadro de lumbociática o un cuadro radicular que es muy frecuente o a los brazos o en las piernas, los dolores lumbociáticos y los dolores de la mano, de los brazos, calambres, etc., veréis que sin daros cuenta aquel síndrome nos va actuando sobre nuestra fibromialgia y ya me la convierte con un dolor crónico persistente. O sea, mientras que la fibromialgia en sí tiene dolores, pero hay alguna fase que calma y mantiene sobre todo los puntos, pero hace un poco de ondas, ¿verdad? Entonces, estas ondas, cuando hay patología dolorosa concomitante, desaparecen y siempre es línea dolorosa. Pero hacemos más. Las enfermedades de la constelación patológica, sobre todo las radiculopatías o sobre todo cualquier enfermedad dolorosa de estas, va a crear el círculo álgido. ¿Qué es el círculo álgido? ¿Qué nos referimos al círculo álgido? A más depresión, más dolor y más síntomas de la fibromialgia. Más síntomas de la fibromialgia, más dolor y más depresión. Pensad un momento, vosotras, las veces que habéis tenido el síndrome, el dolor de la fibromialgia y al mismo tiempo habéis tenido una crisis de depresión o de pensamiento. Veréis que sin daros cuenta, cuanto estáis más deprimida, tendréis más dolor. Y cuanto tenéis más dolor, estáis más deprimida. Esto es el círculo álgido. Pero no tan solo sucede esto con el dolor en sí, sino también, sobre todo, con el dolor radicular. El dolor este de las raíces nerviosas, que son o del plexo braquial, o sea, para el brazo, este dolor del cuello que te va hasta la mano, que notas los calambres, que te afecta más en los hombros y que te dicen, esto es la fibromialgia, sí, hombres. Pero además hay que hacerle una electromiografía porque esto es una radiculopatía braquial y punto. Y o bien también la radiculopatía, en este caso de la zona lumbar a las piernas. Y encontramos lo mismo. A más dolor radicular, más síntomas fibromiálgicos. Más síntomas fibromiálgicos, más dolor. Bueno, vamos a ir yendo deprisa. Entramos ahora en un punto muy importante. La valoración según el Manual de Actuaciones para Médicos de Linz. Este Manual de Valoración de Actuaciones para Médicos de Linz ha salido hace menos de un año y está dirigido a la fibromialgia, a síndrome de fatiga crónica, a síndrome ya de sensibilidad química. Bien, según la fibromialgia, los que no lo saben, os voy a decir que es este libro, ¿verdad? O esta valoración. Es la que tienen los tribunales de la Seguridad Social. O sea, los médicos, digamos, o médicos inspectores de Linz que están en el tribunal, que a veces es uno solo, pero que te valora y que te va a discutir lo que tú tienes. En relación a la fibromialgia, el manual hace una introducción muy completa en cuanto al historial médico, exploración y pruebas que deben solicitarse. En relación a los diferentes aspectos de la fibromialgia, se indican 6 anexos importantes. Cuestionario de impacto de la fibromialgia. Es un anexo donde te pregunta, pues, qué es lo que te afecta, pam, 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 y vas diciendo. Escala visual analógica del dolor. Esta es la más sencilla. O sea, se presenta una escala visual y te dice, marque usted donde le duele. Bien. Evaluación global de la movilidad del paciente. Esta ya es mucho más larga.
o sea, te hacen valorar la movilidad, caminar, flexionar, brazos y piernas. Después nos piden escala de depresión de Montgomery. Bueno, puede ser de Montgomery o de otro cualquiera, me da igual. Pero hay una escala de depresión y hay una escala de evaluación de la ansiedad de Hamilton, que la ponen ellos y que está muy bien precisada. E índice de calidad del sueño de Pittsburgh, que es la última que ponen. Según los grados que resulten, se podrá solicitar el grado de invalidez que se considere ajustado y bien. Pero fíjense en este detalle. En este detalle que está al final, prácticamente se tendrán que emplear de 120 a 150 minutos por paciente. Son cerca de 2 horas y media a 3. O sea, es lo que yo personalmente he hecho y he puesto en práctica, pues, toda la documentación que ellos me citan. Entonces, cuando leeremos o tengan ustedes ocasión de poder leer este manual, verán que ¿quién va a hacer estas exploraciones? ¿Quién las hace? ¿El médico de familia? Para después, o bien el médico de familia se insinúa el pobre diciendo creo que tiene fibromialgia, pero como esto es tierra de nadie, pero mejor dicho, tierra dictatorial del reumatólogo, no puedo decirlo. Entonces tendré que mandárselo. Y el reumatólogo tendrá que hacerle estas exploraciones. Para después, ¿por qué? Si después vamos a un juicio, vamos a una solicitud del impacto laboral que provoca la fibromialgia, el impacto sociolaboral, y tenemos que irlo a discutir, pues tendremos que ir, el que vaya le ha tenido que hacer esta valoración. Y si no la ha hecho, pues le saldrá el médico del INS o el abogado del INS que haya, diciéndole, oiga, usted aquí nos viene a media pierna, o sea, con pata de palo, que se dice, ¿verdad? O sea, fijaros, por lo tanto, que esto tiene mucha importancia. Esto es una de las últimas novedades que tenemos. Bien, y como veis, cada vez hablamos del contenido, de las cosas que hemos dado, y entonces intentamos el futuro del enfermo fibromiálgico y nuevas terapias. Intentamos la imagen. El futuro de la enferma fibromiálgica es este. Es este. Y pensamos, ¿y por qué? Muy sencillamente. ¿Por qué? Porque el futuro de esta enfermedad del pasado y del presente, o sea, no nos lo hemos inventado ahora, o hace 10 años, o hace 20, o hace 30 o 40, sino que, por ejemplo, en el libro de Job, de la Biblia, ya se habla de las enfermedades que el Señor le mandó y que le causaron dolores, que no se podía mover, úlceras, o sea, todo un cuadro sintomático muy parecido a los síntomas de la fibromialgia. Es esperanzador, ya que las investigaciones están progresando con rapidez. Son especialmente relevantes los conocimientos de los mecanismos físicos y químicos que se producen en nuestro cuerpo, en respuesta a estímulos externos como el estrés o el dolor. Es cuestión de tiempo que estos adelantos se traduzcan en tratamientos más eficaces. ¿Gracias a qué? Gracias a los nuevos medios de diagnóstico, al descubrimiento del genoma y, ¿quién no?, a la constitución de los bancos de ADN. Pero aquí repetimos lo mismo. El futuro, para que sea este futuro esperanzador, tiene que ser que el paciente conozca su enfermedad, tanto él como sus familiares o amigos cercanos, y sepa valorar los efectos de su tratamiento, o sea, realizando aquellas cosas que hemos dicho. Es
es necesario que el enfermo fibromiálgico valore el sentido de la vida, como escribe y da testimonio personal la Madre Teresa de Calcuta. Esta es una especie de canto a la vida o elogio a la vida religioso, y que todos ustedes ha salido en las revistas de Avanzado, me parece, de Ávila, ha salido también en las revistas de Salamanca y lo hemos visto en algunos otros sitios. También saldrá en nuestro futuro libro. Bien. Finalmente, en las nuevas terapias. Nada más hemos querido puntuar dos, porque son de actuación bastante reciente, aunque ya hay unidades prácticamente, en Salamanca no la tienen, pero sí en Barcelona, en Madrid, en Canarias, ¿verdad? En muchos sitios. O sea que no. La terapia de ortoquine. La terapia de ortoquine proporciona una medicación autóloga, analgésica y antiinflamatoria derivada de la sangre del paciente. Se extrae la sangre, se centrifuga y el plasma del paciente se puede inyectar al centro de dolor importante, a la raíz hasta del ganglio o del nervio, o si no, a nivel de la zona lumbar, que parece ser que es uno de los centros donde hay más unidades sensitivas. O sea, hay dos puntos en la columna vertebral. Uno es a nivel de la séptima columna cervical, donde hay otro centro, aquello que cuando te hacen el masaje te dices, ¡ay, qué bien! Continúe haciéndolo, ¿verdad? Y él a nivel de la columna lumbar, o sea, a nivel de la cintura. Entonces se inyecta, como es autóloga, o sea, es del propio paciente, no tenemos miedo de ninguna reacción, y hay una de estas proteínas que es la causante, que es el interleuquino, un receptor antagonista del suelo autólogo, y que nos sirve para lograr una auténtica mejoría del dolor. Se hace dos a la semana como máximo, o una cada mes. El precio es un poco antieconómico, depende de los sitios, pero siempre oscila entre 150 y 200 euros. Bien, el otro es la aparición del PEA en el mercado. ¿Qué es el PEA? El PEA es la palmitoiletanolamida, ¿verdad? O sea que así hay que deletrearlo, y que se traduce por PEA. Es una amida formada por la etanolamina y el ácido palmítico. Es un lípido endógeno que modula el dolor y la inflamación. Por lo tanto, es un potente antiinflamatorio y además que va bien para la fiebre reumática y va bien sobre todo para los dolores radiculares. O sea, se toma en cápsulas, 2 cápsulas, una por la mañana y otra por la noche, y favorece. Yo tengo una experiencia positiva con la administración de él junto con los otros tratamientos. Al hablar aquí de nuevas terapias, no nos tenemos que olvidar también de estas terapias que salen, o sea, sé más feliz en la vida, etc. Hay toda una serie de tratamientos que los vamos a llamar complementarios, que tienen que tener una base, y es la base que tienen, que es la de la medicina oriental, la medicina china, en la que interviene en todos sus tratamientos el tratar la mente y el tratar el cuerpo. Esto es lo que nos tenemos que irnos mentalizando. Un tratamiento solo no nos va a servir. El enfermo fibromiálgico, repito las palabras de Juncal de las nuestras de hace un momento, tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, pero personalizado. O sea, cada enfermo que tenga lo suyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No aplauden más, que no voy a repetir porque es muy tarde. Pero, como siempre, al final, cuando se hace una charla,
Lo del principio tiene que ir repetido al final. Y entonces recuerden, si a alguien le puede interesar, esta charla está toda comentada en Comentarios Médicos, www.comentariosmédicos.com, Dr. Ojeda. O sea, encontrarán allí esto y muchos temas sobre la fibromialgia que hemos ido dando. Y muchas gracias por haberme escuchado y gracias a las presidentas por haberme dado el honor de compartir con ustedes estos momentos. Gracias.